Morales Duárez, Fernando. Sí, César. Y precisamente para hablar de lo que implica en términos de urbanismo, eh, la apertura del nuevo aeropuerto, cómo se va a comunicar con el resto de la ciudad, el impacto, eh, no solo urbanista, sino social que tiene. Vamos a hablar con Aldo Facho, él es arquitecto urbanista y le ha tocado ya hacer un viaje llegando a este nuevo aeropuerto y ha podido anotar en sus redes y ahora nos va a explicar qué sería lo bueno, lo malo y lo feo de este nuevo aeropuerto. Así que Aldo Facho, por favor, te invito a que nos hagas ese resumen. Gracias, Fernando, César. Un gusto estar con ustedes. Buenos días con todos. Bueno, primero es importante que estemos ante la inauguración de una nueva terminal aérea en el Perú. Como mencionaban hace un momento en el programa, han pasado 65 años desde que se inauguró el hoy antiguo terminal con el presidente Fernando Belaúnde Terry. Ya era momento que el Perú tuviese una terminal a la altura del país, ¿no? Una terminal moderna, amplia, que ofrezca un servicio de vanguardia a los viajeros y viajeras. Eso es importante. Ahora, digamos, como soy urbanista y mi especialidad no es tanto la arquitectura, voy a enfocarme en temas que suceden fuera de la terminal, cuando uno sale. Porque para la arquitectura hay muchos expertos y la realidad es que es un edificio que, si bien es un edificio que cumple con su rol de ser un edificio moderno que pueda atender al viajero, ¿no? Como usuario me llamó la atención el tamaño de migraciones, que creo que se ha comentado en diferentes espacios, ¿no? Que me pareció pequeño para el flujo de personas, bueno, porque somos sobre todo peruanos y peruanas los que viajamos por el Perú y por el mundo, ¿no? Que ahora tendremos un espacio reducido, o por lo menos se ve un poco más pequeño, quizás Como el aeropuerto es más grande, se ve más se ve más pequeño de lo que pequeño, debía. pero aún así me parece que es más pequeño que el que hoy teníamos en el antiguo Jorge Chávez, ¿no? Entonces, yo imagino evidentemente que hay todo un trabajo de diseño de flujos para que esto no genere pues impases entre los turistas y viajeros, ¿no? Luego, ya saliendo de la terminal, que es muy moderna, como te digo, y es bastante bonita, saliendo de la terminal, quienes no usan los servicios de taxis oficiales, Uber, Cabify también tienen lugares especiales, privilegiados, o el servicio del Airport Express, deben caminar más o menos 230 metros hasta llegar a la vía libre, que es donde van a poder recoger los taxis ordinarios o las familiares o lo que fuera, ¿no? Y también de donde salen los aerodirectos, los buses que ha previsto la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y el Callao para llevarnos a algunos puntos de la ciudad, ojo, porque no cubre toda la Sí, ciudad. algo que quede claro, no hay forma de llegar en transporte colectivo que no sea el aerodirecto al aeropuerto. Es en taxi o en el bus aerodirecto. No hay otra Es forma. Que correcto. sí existe en el viejo terminal que ya entra en desuso, ¿no? Que alguna gente iba por buses por Fawcett y caminaba. Ya no hay esa opción. Peatonal, ya no hay esa opción. Es correcto, y ese es uno de los temas que más han llamado la atención, no solamente a urbanistas, sino también en general a la prensa y a los usuarios, ¿no? O sea, el hecho que este nuevo aeropuerto está, o sea, aún si pudiésemos cruzar la avenida Morales Duárez, perdón, el río Rímac, cosa que no podemos porque los puentes que han puesto modulares, temporales, son solamente para autos, 2 carriles por sentido sin veredas, aún si pudiésemos cruzar, tenemos 2 kilómetros hasta la puerta de entrada de la terminal, lo cual, pues, te imaginarás, es muy difícil que alguien lo pueda recorrer más con maletas o tal, ¿no? Entonces, esto Claro. genera, obviamente, una importante separación de la infraestructura aeronáutica de la ciudad, ¿no es cierto? Así es, Normalmente, en precisamente. países donde sucede esto, hay servicios continuos de buses o de trenes o de transporte, digamos, ¿no? Que hace que las personas lleguen a un punto seguro, y los trasladen a la terminal sin tener que sufrir, digamos, este impasse, ¿no? Hoy esto en el Jorge Chávez no sucede. El aerodirecto tiene puntos de recogida que están, el más próximo es Quilca, la avenida Quilca, que está relativamente cerca, pero ya es pasando Fawcett, y luego son puntos de la ciudad, ¿no? Entonces,
Sí, yo creo que debería haber una preocupación seria porque no son solamente turistas los que usan a Jorge Chávez, ¿no? Hay un volumen muy importante de viajeros y viajeras nacionales y familiares o personas que se acercan al aeropuerto, trabajadores, ni hablar trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, a todo este público que es más del 60%. Sí, vamos a seguir hablando de eso con Aldo Facho, arquitecto urbanista, luego de oír unos mensajes de nuestros anunciantes. Edición dominical y estamos además en una transmisión especial porque es el inicio del funcionamiento del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y en esta ocasión estamos conversando con Aldo Facho. Él es arquitecto urbanista, pero además ha tenido la suerte, el privilegio de ser una de las primeras personas en hacer uso de la nueva terminal durante los días de la puesta en la Marcha Blanca, que se hizo con vuelos internacionales. Aldo, al momento de llegar y vivir ya esta primera experiencia, también en el resumen que has hecho de lo bueno, lo malo y lo feo, hiciste observaciones referente al, digamos, el paisaje que uno observa cuando ya sale del terminal, lo que hay alrededor del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, este intento de maquillaje que se hizo de la avenida principal. ¿Qué has observado ahí? ¿Qué se podría mejorar de forma inmediata? Hola César, buenos días. Gracias por la pregunta. Bueno, la realidad es que como conversaba con Fernando, saliendo del aeropuerto te encuentras con la ciudad, una ciudad que no está preparada o que no se preparó para esta terminal, ¿no? O sea, nos encontramos con unos puentes temporales, modulares, de 2 carriles cada uno, evidentemente insuficientes para el flujo que se prevé, porque si uno entra al aeropuerto ves una cantidad de carriles importante, cosa que no se refleja en estos 2 puentes. Y luego vemos una avenida Morales Duárez que se ha acomodado, digamos, para esta inauguración, ¿no? Pero que en realidad presenta deficiencias ya de orden de capacidad, o sea, cantidad de vías, y también del tratamiento del río Rímac, ¿no? Que se ha intentado ocultar, yo digo de manera bastante ingenua, con unos paneles turísticos, pero que la realidad está ahí igual. O sea, el río Rímac, antes inclusive, desde que entra realmente a Lima, es un río que es continuamente vulnerado, contaminado, utilizado de manera informal, ilegal por muchas personas para poder vivir ante la falta de vivienda, y esta pobreza y esta situación se ve en el río, ¿no? Y también se ve en el Callao. Y esto ha sido tratado de un poco maquillar y tapar con paneles, pero no hace falta más que avanzar un poquito más o subir al puente para ver la realidad y ver Eso toda es la un vivienda poco precaria, ¿no? grotesco, ¿no? Porque si la pobreza está allí, bueno, hay que sincerarse. Este es el Perú al que estás llegando. No lo maquillas, en todo caso, lo cambias. Lo resuelves. Pones en valor las riberas del río con algún gran proyecto, pero no lo maquillas con una simple mano de pintura en un muro, ¿no? Claro, o sea, lo resuelves, como tú dices, y realmente no es difícil. Te digo por qué no es difícil, porque son situaciones que si bien tienen décadas de abandono, resolverlas, cambiarlas, no implican décadas de cambio, implica decisión política y liderazgo, y es lo que pareciera que está faltando en nuestro país hace un tiempo, ¿no? Claro, decisión ¿Qué política y otras liderazgo. observaciones que deberían mejorarse has encontrado durante tu recorrido el día que arribaste? Bueno, a mí me preocupa muchísimo y lo vengo diciendo en diferentes columnas de opinión, entrevistas, en fin, no solamente yo, también diferentes expertos en temas de movilidad y urbanismo, es cómo vamos a llegar al aeropuerto. Porque si uno ve las rutas que el MTC mismo ha planteado para llegar al aeropuerto, todas las rutas tienen que cruzar Fawcett para girar en U en Morales Duárez y volver otra vez, ¿no? O tienen que irse hasta la avenida Quilca para volver, lo cual va a generar ahí un nodo de conflicto muy intenso en el cruce de Fawcett con Morales Duárez, ¿no? Y eso descartando los únicos 2 carriles que tenemos de entrada por los Entonces puentes queda modulares. todo lo que se puede hacer y se debe hacer a través de la avenida Santa Rosa, que es la gran Santa Rosa alternativa. es el otro gran reto que también hace casi 8 años se anunció que se iba a hacer el puente, luego hace 4 años se habló de la vía expresa y hoy tenemos nada. Y esa nada no sabemos cuándo va a resolverse, porque hasta la fecha entiendo que no hay ni siquiera un expediente técnico aprobado, ¿no? Lo cual es muy preocupante, porque han pasado 4 años desde que LAP empezó a construir el aeropuerto y el gobierno peruano se comprometió a que cuando se inaugurase iba a haber un puente, el puente de Santa Rosa y una vía expresa que ha sido también muy criticada urbanísticamente, pero de la cual no hay ninguna noticia, ¿no? Claro, todo esto, tú hablabas de falta de voluntad y liderazgo, que con voluntad y liderazgo tiene que haber planificación Evidentemente. intersectorial y eso es lo que ha faltado. Por ejemplo, si ya las primeras noticias de que se iba a ampliar el aeropuerto son de comienzos de este siglo, que más o menos coinciden con los planes para hacer un ramal de la línea 2 del metro que vaya al aeropuerto, sin embargo ese ramal se hizo
para el viejo Jorge Chávez y ahora vamos a tener ahí, porque ya es muy tarde para cambiarlo, vamos a tener ahí la estación del metro que hubiera podido ser subterránea al actual aeropuerto, pero la vamos a tener debajo del viejo Jorge Chávez y se va a necesitar allí un transporte especial para ir al aeropuerto. Qué Claro, terrible. es triste. A mí de verdad como peruano me genera bastante tristeza ver que seamos realmente incapaces de, en un periodo corto de tiempo, porque para una ciudad 20 años es nada, ¿no? Haber podido planificar y haber podido concordar, digamos, lo que la proyectaba, lo que el país proyectaba. O sea, una línea de metro, como tú, Fernando, bien mencionas, no es asfaltar una pista, es una tremenda obra de infraestructura. Entonces, no haber coordinado la terminal aeropuerto, que se llama así, con el proyecto de terminal única, yo digo, esto es una muestra de incapacidad seria, ¿no? Claro. Ahora, Aldo, bueno, no todo es malo, ¿no? Resaltemos también lo bueno, lo positivo que has podido observar el día que hiciste el recorrido como usuario. Sí, César, claro, como mencionaba al inicio, yo bastante emocionado, además, porque yo de verdad no esperaba ser parte de la Marcha Blanca cuando salí del Perú hace unas semanas, y además ahora soy consciente de que fue la última vez que pisé el Jorge Chávez, un aeropuerto además que en su momento, hace 65 años, fue un aeropuerto de vanguardia, ¿no? Fue premiado como uno de los mejores aeropuertos del mundo, un aeropuerto además que significó esa modernidad del Perú, como el Perú exhibía su modernidad hacia el ¿Qué mundo, vas a ¿no? extrañar Que voy a de Jorge extrañar, Chávez? pero claro, no porque extrañe, obviamente estaba ¿Pero hay algo en saturado. especial que extrañarías? ¿Hay algo en especial que vas a extrañar del viejo Jorge Chávez? La verdad, mira, como usuario no, porque la verdad es que lo habían llevado al límite, o sea, le había sacado 3 veces el jugo, ¿no? O sea, un aeropuerto que estaba ya sobre exigido, donde los usuarios tenían una experiencia, te diría, no acorde con una capital mundial como Lima, ¿no? Sí, creo que quizás yo no tanto, pero sí muchísimos miles de usuarios van a extrañar el poder entrar al aeropuerto. O sea, en el nuevo Jorge Chávez hay una situación que tienes 2 kilómetros desde la puerta de entrada, a la cual no puedes llegar porque son un puente sin vereda, hasta la nueva terminal, ¿no? Hoy, al antiguo Jorge Chávez, la gente llega en transporte público, llegaba en taxis, digamos, servicios cotidianos, Ujú. inclusive esperaban a los viajeros fuera, la gente entraba y salía caminando, ¿no es cierto?, para tomar un taxi, un transporte público. Hoy eso es imposible, salvo que tomes obviamente los servicios que están dentro del aeropuerto, Sí. ¿no? Bueno, yo voy a Y en destacar, comparación con, César, sí, sí, César, en comparación con aeropuertos internacionales, tú que has estado en el exterior, ¿cómo estamos? ¿Estamos a la vanguardia? ¿Estamos por encima de muchos aeropuertos de otros países? O sea, yo creo que estamos al nivel. O sea, la nueva terminal nos pone al nivel de los aeropuertos de las grandes ciudades del continente y del mundo, ¿no? Eso es importante. Ahora, repito, a nivel ciudad estamos muy por debajo, ¿no? Que es un tema que es preocupante. Yo me sumo a la felicitación, al orgullo y a la alegría de ser parte de la historia, porque en el fondo somos parte de la historia. Es más, hemos podido, bueno, yo no, pero quizás tú sí, Fernando, vivir, ¿no? Los dos aeropuertos, inauguraciones quizás, o no. Bueno, es muy chiquito, ¿no? Pero sí me preocupa mucho que en estos 65 años que han pasado del aeropuerto, digamos, de Fernando Belaúnde con el aeropuerto actual, no haya habido una ciudad que ha evolucionado al nivel, ¿no? Y al revés, creo que hemos involucionado, lo cual es más triste todavía. sí, o sea, tenemos un nuevo buen aeropuerto, pero todavía subsiste el problema de trasladarse a él. Ahí hay toda la desplanificación urbana y el caos urbano de esta gran y desmesurada Lima todavía se mantiene y eso es un reto para las autoridades y ya pues lo patearemos para el próximo gobierno. Yo quería, César, pedir algo bueno en estos lamentos que estamos haciendo de la planificación urbana y social, terminar este bloque con algo bueno, César. Yo hice una visita al aeropuerto antes de que funcione y me impresioné por la oferta gastronómica, que ya está saturada. Yo he Sí, desayunado tremendo, muchas veces en Era este imposible. aeropuerto y era uno tremendo. parado, he tenido que comprar cosas. La Sí. oferta gastronómica en este aeropuerto es espectacular y eso va a hacer que uno llegue, después de estas dificultades que hemos reseñado con Aldo, que uno llegue con ganas a una gran oferta que incluye varios fast foods y hay algunas marcas que incluso se están inaugurando y hay un bar de cobre hermosísimo. Eso sí es
plus de este aeropuerto importante. que va a ser, va a valer la pena que uno pase un rato allí. Sí, para que Sí, termines, para Aldo, terminar, porque y nos hay un vamos a punto una más, pausa. porque además he tenido el honor de haber participado en el plan maestro de la ciudad aeropuerto, que viene después del aeropuerto. O sea, tenemos la terminal, que es el nuevo Jorge Chávez, y luego hoy caminamos 250 metros en esta promenada, en este paseo, donde se están ya construyendo edificios, ¿no? Pero esto no termina allí. Es casi un kilómetro, son 800 metros más o menos, donde se va a construir de acá a futuro todo un desarrollo comercial, de oficinas, centros de convenciones y demás. O sea, el aeropuerto Jorge Chávez, la experiencia de Jorge Chávez no va a ser solamente ir a tomar el vuelo, ¿no? Incluso va a ser un nodo de llegada, un punto a nivel global donde van a poderse resolver situaciones que hoy demandan trasladarse, ¿no? O sea, viene mucho más también, ¿no? Y sería importante que la ciudad esté a la altura de todo eso que se está planificando para que cuando uno tenga la experiencia de Lima, también sea una experiencia bonita y agradable, ¿no? Claro, o sea, acercar la ciudad al aeropuerto. Siendo las 9:02 de la mañana, nos vamos a un corte y volvemos con esta cobertura especial de la apertura del nuevo aeropuerto.